Y así como se manifiesta el danzar de las hojas, el cántico de las aves y la iluminación de este sol, con leyes poderosas, llenas de amor, de paz y de armonía, así nos sentimos el día de hoy de estar nuevamente con ustedes, llenos de dicha y de gozo por comprender de que siguen buscando la profecía, están pendientes de cada capítulo, de cada serie que acá se entrega. Un saludo a toda la familia de Programa Voluntad y estar de nuevo con ustedes en Los Heraldos del Sur, en esta nueva sección del origen preexistente, donde conoceremos al Padre Eterno, al Dios verdadero, al Dios antes no conocido en este planeta por muchas situaciones que poco a poco vamos a ir comprendiendo. Muchos han buscado a Dios en iglesias, en templos, en filosofías, en logias. Pero ¿cuántos han salido decepcionados y avergonzados de sí mismos por haber caído en ese vaho del mundo? Ha llegado el momento realmente que demarcan las profecías. Los hombres del Shiel-Ho, en la profecía de los 9 tiempos, anuncian de que en el final de los tiempos los hombres se habrán reencontrado con Dios. Tendrán el conocimiento pleno de Dios. Y es por eso que estamos acá, para seguir buscando esa semilla que da buen fruto, que fue sembrada a tiempo A por los señores del ayer. Y ahora, en este tiempo final, estamos acá para rescatar esa semilla dorada del mañana. Así como lo decías, buscamos en todas partes al Padre. Pero ¿y cuándo se nos dijo, cuándo fue que nosotros decidimos buscarlo en toda la vida? ¿Cuándo fue que pudimos entender que ese pálpito, que ese pulsar era toda la vida, que ese pálpito era la misma manifestación del Padre Eterno, y como palpita nuestro corazón, palpita toda la creación, como palpita ese sol? ¿Cuándo fue que nosotros comenzamos a reconocerlo como verdaderamente es y a hablarle a las personas? Porque eso es lo que la fuerza de los Heraldos del Sur. Entonces entendemos que si nosotros somos parte de la vida, también podemos mostrar al Padre Eterno. Porque eso se lo fueron dejando a filósofos, a maestros, a gurús, a sacerdotes, a pastores. ¿Será que solo ellos forman parte de la vida? ¿O solo ellos tienen potestad para hablar del Padre Eterno? Porque si ellos han sido los encargados de mostrar la imagen del Padre, ¿por qué la humanidad sigue sin conocerlo? ¿Por qué la humanidad todavía lo sigue buscando? ¿Por qué sale de un lugar a otro sin una respuesta clara que verdaderamente la sienta en su corazón? ¿Por qué la humanidad ha llegado al punto del ateísmo? Por no haber conseguido en ningún lugar y por haber quedado decepcionada de todos esos representantes de Dios en la tierra. Esa es una pregunta que deben poner en su corazón para que adquieran certeza, porque los Heraldos del Sur tienen certeza de lo que son, de lo que sienten, de lo que viven y del propósito que vienen a hacer acá en la tierra. Eso ciertamente hay que ponerlo como una columna firme, esa pregunta. Si la humanidad está llena de odio, guerra, destrucción, es porque no han conocido al Padre Eterno. Y con la potestad que recibimos hace 2000 años atrás, la misma potestad que tiene cada uno de ustedes,
es que hoy vamos a hablar del Padre Eterno, de Dios, ¿sí? Porque Jesús hace 2000 años nos dio esa ley poderosa y la puso en nuestros corazones. Juan el evangelista lo dejó plasmado cuando dijo que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y ahí entonces podemos comprender que el mundo no conoce a Dios. Y ahí entonces están las grandes respuestas de por qué las guerras, las hambrunas, las pestes, las violaciones, las matanzas. Pero ustedes hace 2000 años que estuvieron con Jesús y lo reconocieron, se nos entregó esa potestad de hablar del Padre Eterno. Y es por eso que de ahora en adelante lo vamos a dar a conocer, porque no se necesitan títulos, no se necesita ser representante de una iglesia. Lo único que se necesita es sentirlo vivo en nuestro corazón. Y al sentirlo vivo en nuestro corazón, podremos comenzar a sentirlo en la creación y a vivir para la creación. Entonces, muchos mensajeros comenzaron a entregar desde hace miles de años, como tú decías, y como lo hizo Juan, el conocimiento verdadero del Padre Eterno. Lo desvirtuaron, nos engañaron, nos los ocultaron, sí. Pero el legado sigue vivo, porque la inteligencia de nuestro corazón que reconoce los conocimientos nos permite otra vez tomar esos conocimientos y comenzar a reconocerlos y empezar a vivirlos. Entonces vamos a conocer también cómo solo el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer plenamente, lo mostró como la fuerza interior que se manifestó en un hombre. Y así vamos a hacer cada uno de nosotros. Y eso vamos a conocer hoy. Y es por eso que tenemos que hacernos grandes preguntas. Y como ustedes son hombres y mujeres muy inteligentes, tienen que preguntarse qué sucedió en este planeta Tierra que nos impidió reconocer al Padre Eterno. La respuesta la podemos encontrar en el Apocalipsis 12, Isaías 14, cuando habla de una invasión extraterrena que sufrió este planeta Tierra. Un dragón, la serpiente antigua, que conoceremos en el próximo capítulo. Pero habla de que engaña al mundo entero. Quiere decir que no engaña solamente a los que creen en la Biblia, o a los que están en una religión, o a los que están en un clérito, etc. Engaña al mundo entero. Si engaña al mundo entero, quiere decir que se ha disfrazado de todo lo que no es el Padre Eterno. Es lo que nos ha desvirtuado y desconectado de ese principio original. En tanto ahora, para quitar el velo de Moisés, el velo de la mentira, el velo de la ignorancia, debemos, ¿cómo suprimimos la ignorancia? Con conocimiento. Entonces vamos a estudiar el conocimiento que nos permite reconocer al Padre Eterno. Y el primer conocimiento que vamos a tocar está en Juan 4:24, cuando Jesús, el unigénito Hijo que está en el seno de su Padre, lo dio a conocer, dijo que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La verdad no se atavía de razones y no se atavía de falsas creencias o de opiniones culturales. La verdad es una ley inmutable. Jesús dijo que la verdad es la única cosa que no cambia, porque desde el principio hasta el fin se mantiene firme, como una roca incólume. Así pues, entrando en la dimensión de la verdad, se precisa entrar en la dimensión del Espíritu, porque solamente con los ojos del Espíritu podremos reconocer la verdad. Así, vamos a ver este video, que nos va a permitir entonces comenzar a discernir
en cómo reconocer y ver con los ojos del espíritu o la inteligencia al Padre Eterno. Bienvenidos. Enseñanza de Hermes sobre Dios. Una inteligencia entera que enteramente se contiene, libre de todo cuerpo, infalible, impasible, inmóvil en sí misma, que contiene todos los seres y los conserva en su ser, cuyos rayos son el bien, la verdad, el arquetipo del espíritu, el arquetipo del alma. Él no es ninguna de estas cosas, y además es la causa del ser de todas ellas, y de cada uno de los seres en particular. Porque no dejó ningún espacio al no ser, y todas las cosas provienen de los seres que existen, y no de los que no existen. Porque lo inexistente no tiene naturaleza como para llegar a la existencia, y para llegar a ser nada, y a su vez, los seres que existen no tienen naturaleza para dejar nunca de ser. El Dios no es inteligencia, sino la causa preexistente de que la inteligencia exista. No es espíritu, sino la causa preexistente del espíritu. No es luz, sino la causa preexistente de la luz. Por donde el Dios debe ser venerado con esos dos nombres, que solo a Él le pertenecen y a ningún otro. Porque ninguno de los demás que se llaman dioses, hombres ni demonio, puede de manera alguna hacer el bien, sino solo el Dios, que solo es el bien, y no es ninguna otra cosa. Todos los demás seres son incapaces de... Es necesario prestar mucha atención a este video, porque ya comenzamos en una gran dimensión de lo que es el Padre Eterno. Porque ahí Hermes comienza a vislumbrarnos lo que los hombres de las estrellas le enseñaron que era el creador de la vida. Que no podríamos verlo como parte de la existencia, porque Él se contiene en toda la existencia, pero ni siquiera es solo la existencia, sino que es la causa de ella. Y no es como tal lo incorporal, sino que Él es la causa preexistente de lo incorporal. Es la causa preexistente de todo. Pero también lo podemos ver como el bien. Y el bien es quien ha dado todo sin pedir nada a cambio. Y no entregó Él toda su inteligencia para manifestar la creación, para manifestar toda la vida. Y entendemos también entonces, ya podemos comprender cuando en el capítulo 4 del rescate de la identidad luz hablábamos de que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo era la vida y la luz, y habitaba en el hombre. Entonces, el hombre en su principio original forma parte del bien y debe manifestar el bien. Entonces, también debemos entender que todas las desgracias y desdichas que se viven en este planeta no son por causa de Dios, que es el bien, porque siendo el bien, ¿cómo va a causar lo contrario? Vamos a entender, como lo vimos en el capítulo de los opositores a la vida, que esa causa de desgracias y desdichas y de tanta desazón que hemos vivido hasta el tiempo de hoy ha sido por la ausencia del bien en el hombre que no ha conocido su identidad, por la rebelión que se implantó en este planeta y comenzó a manipularlo y a engañarlo, como ya lo vimos, que en la parte religiosa se encargaron de, entre comillas, mostrar a Dios y siempre lo que hicieron fue ocultarlo. Pero en la parte y a través de los poderes económicos, políticos, gubernamentales de guerra y a través de los medios de comunicación, nos terminaron de desconectar y de crear una imagen falsa de lo que sería nuestra vida para comenzar para que nunca se manifestara en el hombre el bien. Pero ya ustedes, como esencia original, que son principio del bien, siempre van a ser
siempre van a buscar ser como el Padre. Y eso es a lo que estamos llamados. Esos son los heraldos del sur que sobre cualquier cosa y cualquier imposición buscan ser como el bien, único, perfecto, la causa de la creación, la causa de la vida. Ser la causa de que este parque siempre reverdezca, de que siempre se manifieste la vida. Esto es algo realmente revelador. Comprender a Dios ya no en un templo donde se le hacen rezos, devociones o simplemente se le adora sin realmente conocerlo. Los hombres de las estrellas hablan de que ellos no tienen la necesidad de creer en Dios porque ellos lo conocen. Y así como Hermes hace 9000 años atrás conocía el principio de toda la creación como el Padre Eterno, así nosotros retomamos esas enseñanzas porque la contenemos en nuestro corazón y podemos entonces tomar partes de las palabras de Juan cuando hablaba de que en el principio era el Verbo. Como nos dijo Jesús, que el Verbo es la vida, es la luz. Y esa luz está en nuestro corazón. Pero ¿dónde podremos entonces conseguir más a detalle tal afirmación? Tendríamos que remitirnos a la primera de Juan 1, 5, 7, cuando dice que Dios es luz, y este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Escuchamos a Hermes y la reflexión que nos hizo nuestro hermano Raúl con respecto al bien. Siendo Él el bien, nada corrupto puede proceder de Él. Y después, en Mateo 5:14, nos habla de que Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Y cómo esconder esta gran verdad? ¿Cómo esconder que el principio de la vida la contiene el hombre? Pero preguntémonos, ¿dónde la contiene? Bueno, veamos lo que nos dijeron los hombres de las estrellas en la década de los 70 a través de la voz del Padre Eterno, cuando nos dice, yo existo, aunque no me veáis. Yo estoy en sus corazones, aunque no me sintáis. Yo soy el eterno, el sin nombre, el sin fin. Así como Hermes se refería a él como el Padre o como el bien, se llama a sí mismo el sin nombre. Y los hombres de las estrellas lo llaman el innominado. No hay nombre que podamos ponerle para referirnos a la inteligencia que sostiene el todo. Y así como lo sostiene el todo, lo sostiene nuestro corazón. Y a pesar de que estos son conocimientos que el lapsus de tiempo es muy prolongado, el conocimiento es universal y es perenne. El conocimiento del Padre Eterno, del Dios Creador, es el mismo en este planeta como en un planeta a 500 años luz. Porque es universal la ley del Padre Eterno. Así como Él habita en nuestro corazón, habita en cada ser vivo que posee un corazón. Y este gran planeta posee también un corazón, no como el órgano nuestro, pero el corazón es una poderosa fuente espiritual que la vamos a conocer en capítulos más adelante. El corazón como el contenedor de la fuente original del todo. El lugar donde se contiene la inteligencia para poder contemplar la creación y así poder entonces aprender de ella y conocer a Dios, porque no podemos conocer al Padre Eterno fuera de esta gran creación. El Padre Eterno es la causa de esta misma creación. Yo diría el corazón como un ser vivo en toda la vida. Mucho podemos hablar del Padre Eterno. Nuestras palabras quedarían pequeñas al intentar expresarlo.
o darlo a entender, pero es por el amor que Él tiene a la humanidad, que ha puesto enseñanzas poderosas para comprenderlo. En nuestra pequeña razón, en este segundo día de creación, el Dios invisible, siendo el invisible la manifestación, su manifestación es muy clara. Vamos a observar el siguiente video, que son palabras de Hermes Trismegisto a su hijo Tat, cuando le da la iniciación para comprender al Dios invisible. Presten mucha atención, puesto que solamente con los ojos de la inteligencia podremos realmente comprender la dimensión del espíritu y de la verdad. Discurso de Hermes a su hijo Tat. El Dios invisible es muy evidente. Te dirijo este discurso, oh Tat, a fin de que seas iniciado en el nombre del Dios superior. Si lo comprendes, lo que parece invisible a la mayoría será para ti muy evidente. Si fuera evidente, no sería. Toda apariencia es creada, puesto que ha sido manifestada. Pero lo invisible está siempre, sin tener necesidad de manifestación. Él existe siempre y hace a todas las cosas visibles. Ruega primero al Señor y al Padre, el solo, el único del que ha surgido el único de días, a fin de que te sea propicio y que puedas comprender al único Dios. Para ello, es necesario que uno de sus rayos ilumine tu pensamiento. Solo el pensamiento ve lo invisible, porque Él mismo es invisible. Si puedes, lo verás con los ojos de la inteligencia, oh Tat, porque el Señor no es avaro. Él se revela en el universo entero. Tú puedes comprenderlo, verlo, cogerlo con tus manos y contemplar la imagen de Dios. Pero ¿cómo podría manifestarse a tus ojos si lo que está en ti es invisible para ti mismo? Si quieres verlo, piensa en el sol, piensa en el curso de la luna, piensa en el orden de los astros. ¿Quién mantiene este orden? Si quieres, por otro lado, mirarlo, por los seres perecederos que habitan sobre la tierra y en las profundidades, considera, hijo mío, cómo el hombre es creado en el vientre. Examina con atención la técnica de tal creación y aprende a conocer quién es el creador de esta bella y divina figura que es el hombre. ¿Quién cinceló la órbita de los ojos? ¿Quién perforó los orificios de la nariz y de los oídos? ¿Quién abrió la boca? ¿Quién tendió los tendones y los ató? ¿Quién canaliza por las venas? ¿Quién solidificó los huesos? ¿Quién cubrió la carne de la piel? ¿Quién separó los dedos? ¿Quién aplanó la planta del pie? ¿Quién abrió los conductos? ¿Quién alargó el vaso? ¿Quién hizo al corazón? ¿Quién expandió el hígado? ¿Quién cavó las concavidades del pulmón? ¿Quién creó el ancho espacio del vientre? ¿Quién puso en evidencia las partes más nobles y quién ocultó las vergonzosas? Mira cuántas técnicas para un mismo material y cuántas pinceladas para un mismo diseño, y todas admirables, bellas y exactamente conmensuradas, tan diversas unas de otras. ¿Quién, pues, ha creado tantas maravillas? ¿Cuál madre y cuál padre sino el Dios inmanifestado, que por su propia voluntad creó todas las cosas? Él es el Dios superior a todo nombre. Él, el inmanifestado. Él, el manifestado, que ve por la inteligencia, que es visible a los ojos, que es incorporal, que es muchos cuerpos, o mejor, que es todos los cuerpos. Nada es que Él no sea. Todo lo que es, todo lo es Él también. Y por eso es nombrado con el nombre de todas las cosas, porque, por ser el Padre del todo, no tiene un nombre que le sea propio. ¡Qué grandeza! ¡Qué belleza! Comenzar a comprender al Padre Eterno.
Si lo queremos ver en este mundo, miremos los árboles, miremos la belleza de las aves, la melodía de su cántico tan perfecto y armonioso, el danzar de las nubes y la belleza de los glaciares en las montañas, el fluir de los ríos, la sonrisa del niño, el andar del anciano, el cuidado de una madre a su hija, el cuidado de una madre a su propio vientre cuando está gestando a su pequeño hijo. Observarlo en el vientre de una niña que preexistentemente contiene la semilla de la vida. Contemplar la creación completa con los ojos de la inteligencia, limpiando nuestro pensamiento de la maldad de este mundo, saliendo del odio y de la iniquidad, comenzando a aprender a ser su hijo, porque Él, así como le dio manifestación a toda esta belleza que nos rodea, también la puso en nuestro corazón la inteligencia genética para ser capaces de contemplarla y así aprender de su creación. ¡Qué maravilla! Entonces, hay algo muy, muy grandioso dentro de eso que estás explicando, porque así como Hermes le dijo a Tat, Jesús le dijo a Juan, Juan, eso solo lo entenderá los de la raza inconmovible de la humanidad perfecta, porque son los hombres que tienen el principio en la luz. Si el Padre es la luz, solo lo entienden quienes tienen principio en la luz. Quienes no son de la luz, nunca lo van a entender. Pero nosotros somos principio en la luz y debemos aprender a ser iguales que la luz. Como ese sol alumbra inmutable y da vida, el hombre en su sol debe ser inmutable ante toda la oscuridad que acecha y dar vida, ser vida, porque a servir es que ha venido el hombre a esta tierra, y esos son ustedes que se han elegido para conformarse como los heraldos del sur que levantan a la humanidad que también busca, pero no ha logrado conseguir, pero que aunque ha llevado muchas decepciones, sigue buscando, porque sabe que ese es su origen, sabe que al encontrar va a conseguir el propósito de su vida. Y nosotros tenemos que hacer esto, por eso estamos aquí. Por eso es que debemos aprender a ser de Dios. Y vamos a comprender estas palabras en Parravicini, que ustedes ya lo han conocido muy bien. Estamos hablando de él en una sección que se llama La Voz de Solari. Y ahora lo vamos a tocar como parte del cumplimiento que se está ejecutando el día de hoy. Por eso estamos hoy despertando la luz de nuestro corazón, uniéndonos a ella. La luz que verdaderamente somos está hoy apareciendo. Hombre del camino diario, no nuble la duda a tu mente clara. Pensar debes que nada sucede en el universo sin el permiso del Señor. Ve pues, aprende a ser de Dios, puesto que eres su hijo. Ve y serás. Amigo, hermano querido, hermana, qué grandeza siente mi corazón al entender que Dios no está en una iglesia o en un templo crucificado, en un madero por allá botado, todo cochino, corrompido y sucio. Qué belleza poder hablar de Dios como el principio que palpita en nuestro corazón, como un amigo, como un hermano que nos cuida y nos protege. Siendo Él el Señor del todo, quiere que nos dirijamos a Él como un anciano amigo, con muchísima sabiduría, que siempre nos guarda y nos cuida. Y para hablar de Dios, necesitamos conocerlo con el conocimiento que Él nos ha entregado.
A cada uno de nosotros que vamos por los caminos diarios de este sistema, se nos ha encomendado una tarea poderosa que se cumple en este momento, que ustedes la comprenden y dejan el pensamiento del mundo y se hacen hijos de Dios. Pero para ser sus hijos, necesitamos hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre Eterno? Bueno, muy sencilla: manifestar obras de bondad, de humildad, de perdón, salir de ese pensamiento de odio y transformarlo en un pensamiento de amor. Perdonar a aquel que nos hizo un daño, pero así él no tenga la capacidad de pedirnos perdón, con la humildad que fluye de nuestro espíritu, acercarnos y pedirle nosotros perdón. ¿Cuánta comprensión no hay en esos actos? ¿Cuánta comprensión hay en darle un abrazo al desvalido? Acercarse a la familia y así ande en sus cosas del mundo, comprenderlo, no juzgarlo. ¿Para qué juzgar? ¿Para qué hacer prejuicios? ¿Para qué ser malo y lleno de iniquidad y perversión? ¿Cuán difícil será entonces ser hijos de Dios cuando Él habita en nosotros? Y cuando nosotros ponemos la mirada al corazón, Él se manifiesta. Muy sencillo. El camino para comprender al Padre Eterno está trazado, está en nuestro corazón y no hay más que hacer que tomarlo. Maravilloso, porque ya los hombres de las estrellas nos han entregado mucho conocimiento y ellos en este tiempo nos han dicho, para despertar del letargo, dejen ya el fetichismo de los falsos dioses, de las falsas creencias, y busquen la inteligencia verdadera que está en su corazón. Entonces ya entendemos que Dios no está allá ni aquí, ni hay que buscar nuevas cosas raras para conseguir a Dios, sino que hay que buscar el desarrollo interior porque Él está por dentro. Y al principio dijimos que solo el unigénito que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Y Jesús siempre mandó a que el Hijo del Hombre se manifestara, ¿verdad? Y eso era un proceso de transformación, un proceso de resurrección, un proceso de cambios, un proceso de salir de lo carnal a lo espiritual, porque lo carnal muere en el pensamiento de muerte, pero lo espiritual resucita y revive y es inmortal. Entonces esa esencia inmortal que mostró Jesús la vamos a comenzar a estudiar, porque conocer al Padre y saber cómo manifestar al Padre a través de nuestras obras y pensamientos es conocer plenamente a Jesús. Porque también la profecía del desplazamiento al templo de Landak nos dijo para el día de hoy: conoced todo de este hombre. Ran Ridán es su nombre. Debes aprender y conocer todo de él para que recuperes tu lucidez mental y puedas entender y discernir todo lo que en la vida se vive. Aprended a ser de Dios. Y entonces los dejamos con este pequeño video donde Jesús le muestra a Juan en el libro apócrifo, con palabras muy sencillas, cómo podemos comenzar a reconocerlo, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Verdad eterna de Jesús el Cristo después de su resurrección. El Padre Eterno es perfecto, quien es el Espíritu invisible, el uno soberano que no tiene nada sobre él, es Dios y Padre de todos, el uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver, el Espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios, o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él,
ningún señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente perfecto en la luz. Es ilimitable, toda vez que no hay nada ante él que lo limite. Es insondable, toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. Es inconmensurable, toda vez que no había nada ante él que lo midiera. Es inobservable, toda vez que nada lo ha observado. Es eterno y existe eternamente. Es inexpresable, toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante. Es inexpresable y es perfecto en su inmortalidad. No es que forme parte de la perfección, o de la bienaventuranza, o de la divinidad. Es mucho más grande. No es corpóreo ni incorpóreo. No es grande ni pequeño. Es imposible decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen. Es mucho más grande. No es que sea realmente más grande, sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo. Porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producida una vez por otra cosa. No le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior alza la vista hacia el primero en su luz, porque el perfecto es majestuoso, es puro e inconmensurablemente grande. Es el mundo que da un mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y redención, la gracia que da gracia. No es que sea realmente así, sino que da luz inconmensurable e incomprensible. ¿Qué debo deciros sobre él? Su reino eterno es imperecedero, es tranquilo, es silencioso, está en reposo y es, ante todo, la cabeza de todos los mundos y los sostiene por medio de su bondad. Sin embargo, no sabríamos, no comprenderíamos lo que es inconmensurable de no ser por el uno de días, Jesús, Ram Ridan, que ha venido del Padre y nos ha dicho estas cosas.